Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022. Hoy día vamos a acabar de hablar de esfuerzos laterales. Entonces, por eso dice nuestra pantalla capítulo 5, esfuerzos laterales. ¿Qué hemos dicho hasta ahora en las clases anteriores? Que hay diferentes tipos de estructuras de retención y existen las rígidas, la que aquí está a la izquierda, y la flexible. Y solo vamos a ver el comportamiento de estructuras rígidas. Ese comportamiento es de esta manera. A veces una condición de reposo, a veces una condición activa y a veces una condición pasiva. Reposo, no hay movimiento del muro. Activa, el muro se mueve hacia un lado cuando el suelo empuja aquello y llega a la falla y se da la condición activa. Y condición de reposo, pasiva, cuando el suelo recibe una fuerza y llega a la falla, y esa es la condición pasiva. Cuando vemos esos esfuerzos en función de la deformación, entendemos que aquí hay uno y decimos esa es la presión en reposo. Aquí hay otro, la condición activa, y aquí hay otro, la pasiva. Activa, reposo y pasiva. Y hemos empezado con los muros de sótano y hemos dicho ahí podemos hacer la relación de esfuerzos pensando en un caso cero. No hay falla. Ese caso cero puede ser estimado de esta manera y que nos lleva a unas ecuaciones simples. Hemos entendido que hay dos ejercicios, el 5.1 y 5.2, para calcular aquello y hemos revisado, pensado y no hay problema. Y luego hemos hablado de la condición activa y hemos dicho, por ejemplo, un muro de ese estilo en que detrás el relleno empuja. Tenemos condición activa cuando falla el suelo detrás. Y eso va a involucrar normalmente poner rellenos, se construye excavando, detrás el suelo es estable, se pone el relleno y ese relleno normalmente es granular, empuja el suelo, no nos olvidemos siempre que hay cierta estabilidad ahí y luego el relleno es el que empuja. Y ahí hemos llegado a una condición activa. Hemos dicho, si utilizamos el método de ranking, es cuestión de ver la relación de esfuerzos. Y ahí hemos dicho, hay varios casos. En forma general, este es un caso. Si C es 0, nos olvidamos de eso. Y cuando el relleno es horizontal, tenemos ese caso A. Y el otro caso es en el que nosotros tenemos relleno inclinado. Y ahí cambia el valor de K sub A y el valor de sigma prima según CD. Y luego hemos hablado de la condición activa de Coulomb, una ecuación y un valor de K sub A. Por supuesto, uno mira estos valores y dice, ahí hay un valor asociado con la horizontal y el plano, y uno en el caso A puede introducir ese valor y tiene una ecuación. Pero por supuesto que hay unos y otros libros y a veces los libros dicen no voy a tomar ese, más bien voy a tomar el ángulo que aparece aquí, que es el complementario, ¿no? En este caso aquí está beta, muchos le dicen beta a eso, le podemos llamar cualquier otro ángulo y el caso va a ser función de ese otro ángulo y varía ligeramente la ecuación. Sea cual sea la ecuación, tenemos el caso A en función de esos ángulos y luego sustituimos ahí. Y por último hemos visto cómo aplicar cargas, cómo aplicar agua y
una serie de ejercicios, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y ustedes han resuelto, están listos con el ejercicio 5-8 y quizá con muchas preguntas, quizá no. Sea como sea, este es el momento en que se aclara cualquier duda que haya podido surgir. Pueden preguntar. Adelante. Todos. Uh-huh. Sigue, por favor. Bien, entonces en este ejemplo, déjame escribir aquí al lado, todo depende del valor de ecuación. Entonces, tú preguntas el 5-7, ¿verdad? Ok, entonces vamos a decir el ejemplo 5-7. Y trae un muro, no me acuerdo de memoria, ayúdame, es un muro vertical en ese sentido y tiene una inclinación ahí, ¿sí? Y dice, hay un valor de C y un valor de phi. ¿Cuánto es C y cuánto es phi en este caso? 15 y 30. Perfecto. Y la clave es que está inclinado, ¿no? Entonces, si el valor está inclinado y además hay cohesión, entonces el valor de K sub A es realmente una ecuación larga que vamos a decir es función de un gamma de la profundidad a la que estemos hallando y, por supuesto, la inclinación alfa y otros, ¿no? Pero es la ecuación larga. Eso es lo que sabemos por la inclinación y por C. Entonces uno se toma años hallando ese valor de K sub A, pero puede hallar. Y bueno, y la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta es, ya que entiendo este valor de K sub A, ¿cómo va a actuar? Y la pregunta es, detrás, ese valor debo suponerlo así y yo puedo calcular ese valor, por supuesto, porque estoy calculando el esfuerzo horizontal en condición activa y digo, ese valor tiene que ver con ese valor de K sub A multiplicado por el esfuerzo vertical, ¿no? El efectivo. Y ahí digo, entonces, ¿cómo va a funcionar? Ya tengo el valor. Eso no es problema. Bueno, la respuesta es, en estos casos, lo que debo pensar es que ese valor, calculado así, pues realmente tiene una inclinación, entonces esta superficie va a ser estrictamente paralela a esa y con el valor calculado ahí, entonces la fuerza P sub A va a ser paralela, pero con la ecuación larga. Eso es todo lo que se debe entender. Esa era la pregunta, eso responde. Ah, ya me olvidó añadir eso. Ok, entonces aquí, obviamente, esta relación que yo escribo es una idea general y cuando tú ves la cohesión, entonces la ecuación cambia un poco y ahí cuando hay un valor de C en el ejemplo 5-6 y también en el 7 porque en el 7 tiene C,
Entonces debo pensar que esa ecuación es menos 2 veces c raíz de k sub a. Esa es la ecuación. Por lo tanto, aquí estos valores tienen que involucrar también esa porción, de seguro. Porque la solución no involucra eso. Ah, ya, por el C. Y es para un C definitivamente mayor, ¿sí? ¿Eso es así? Ya, entonces ahí está mal resuelto. Hay que pensar en restar el 2 veces C por la raíz de caso A, sí. Inge, disculpe, con respecto a eso, eh, al principio me pregunté lo mismo que él, pero luego me fijé que el K sub A de este ejercicio 5.7, el largote, tiene incluido el C'. Entonces yo pensé que como ya tiene incluido el C' en ese K sub A, ya no era necesario tomar en cuenta el término de cohesión que tiene el sigma prima A. Pero aparte, muy aparte, este ejercicio calcula lo que viene siendo la altura del estrato bueno, la altura de la grieta que se forma. Eso lo calcula aparte para sacar esa alturita y a partir de ahí graficar la cuña de presiones. Pensaba eso, pero por lo visto estaba equivocada, dije. Claro, no, está bien. Y gracias por responder y por comentar eso. Entonces, evidentemente, hay que tener cuidado en lo que cada autor dice, ¿no? Nosotros hemos dicho que en forma general nuestra forma de acordarnos y de entender es pensar en C igual a cero y eso que involucre alfa igual a cero y alfa mayor que cero. Entonces ahí, ¿en qué afecta? Nuestro alfa realmente afecta en el valor de K sub A. El detalle de cómo se halla ese valor de K sub A, simplemente para nosotros son ecuaciones y les creemos, pero entendemos que influye. ¿Y cómo influye el valor de C? Hemos entendido que influye en la ecuación, ¿no? Entonces ese sigma prima A es K sub A por el sigma prima B y queda ahí porque esa es la ecuación. Y en la segunda parte hemos dicho, bueno, ahora cambiamos el C y el C es mayor que cero y otra vez tomamos que alfa sea cero y alfa mayor que cero y decimos, entonces, ¿en qué influye el alfa? En K sub A. ¿Y en qué influye el alfa? En K sub A. Y este alfa hace con mayor a cero, con ese K sub A, es que viene dado por un autor. La memoria me dice, y realmente no he visto el detalle del ejercicio, que es igual que aquí arriba, un K sub A para el alfa, y de esa manera es que uno dice, consecuencia, la ecuación tiene que ver con K sub A por sigma prima B menos 2 veces raíz de K sub A, que es lo que acabo de decir ahí. Sin embargo, si este K sub A incluía eso, bueno, el autor nos va a decir. Entonces, deme solo un segundo a que revise qué dice el autor y haga la aclaración. Deme un segundito.
Bien, ok. He cerrado el micrófono para poder pararme y encontrar la referencia adecuada. Bien, la referencia que yo tengo para este último caso la tengo de el libro famoso y conocido que es el libro de Das para este caso. No tengo el artículo original y nunca lo he buscado. Y ahí dice, sabe que realmente las referencias son los autores, tanto, no importa cuáles, y ellos han propuesto la ecuación y la idea es muy clara, dice, el esfuerzo total, sigma A, es igual a gamma multiplicado por z multiplicado por k sub A, y ese valor es k sub A por el coseno de el valor, el k sub A prima por el coseno del ángulo alfa. Muy bien, entonces uno mira esa ecuación y dice, esa ecuación comparada con esta, pues no tiene el valor de C. Entonces uno dice, los autores originales no involucraban esa ecuación. Es lo que uno inmediatamente ve. Y luego ve el mismo ejercicio, y es lo que ustedes comentaban, que es la solución copiada nuestra, porque no es otra la palabra exacta, y uno ahí ve que está en consideración el valor de C. Está en consideración. Consecuencia, ahí me toca a mí como docente, no es de lo que más se utiliza esta ecuación, pero es bueno saberla. Me toca hacer un poquito más de investigación e ir a los originales, cómo han planteado ellos. Porque si hubiéramos hecho la deducción de su caso A, pues sabríamos más detalles, pero como solo hemos copiado su caso A, hay que preguntarles a ellos. En esencia, vamos a mantener lo siguiente hasta que encuentre la mayor referencia y se pueda encontrar este artículo. Vamos a mantener la ecuación esta de acá. Estoy casi seguro que en el libro de Das, al copiar solo esto, es un pequeño error. Estoy casi seguro que esta es la ecuación con toda la lógica, ¿de acuerdo? Pero la siguiente, después de revisar un poquito, les voy a confirmar. Pero entre tanto, la lógica me dice que es esa y que evidentemente hay que necesita ser aclarado y por eso han preguntado y la aclaración es esa. Vamos a esta ecuación, pero les voy a confirmar, voy a preguntar a los autores, ¿ok? Ojalá me den cita, o sea, ojalá encuentre ese artículo. Muy bien. ¿Les queda clara esa idea? Entonces, Inge, para ambos casos de C' mayor que 0, utilizamos la ecuación que contiene el C'. Exacto. Ah, ya, perfecto, está bien, Inge. O sea, nos quedamos nomás con esto, ¿no? Parece ese y parece. Está bien, muchas gracias, Inge. Muy bien. Vayamos ahora a ver más detalles sobre esfuerzos laterales y continuamos con la condición activa y decimos, hay un método, es un método gráfico y es el método de Kuhlmann. Y este método dice, mire, tiene usted una superficie de ese estilo, de un muro de ese estilo, igual que antes, con una inclinación acá, la fricción ahí y la fuerza P sub A. Y pensando en Coulomb, pues tenemos esa superficie. Y además el criterio de cuñas, que también se da en el método. Pero el método de Kuhlmann dice es un método gráfico y va a incluir algo más. Y aquí vamos a poner una línea adicional
Y la voy a poner decente. Déjenme poner una línea decente, para eso hay que dibujar un minutito. Entonces vamos a decir, tiene mucho que ver con el relleno, y ahora nuestro relleno llega, por decir, hasta esa altura. Pero a partir de esa altura, el relleno es horizontal. ¿Puede darse eso? Por supuesto que puede darse eso. De la vida real. Entonces, ante un relleno así, decimos, ¿tengo yo en especial algún método para resolver aquello? Y digo, creo que no. No, realmente ni el de Rankin ni el de Coulomb daban aquello. Entonces, de ahí viene que, ya que estamos en esto, aprendamos un nuevo método. ¿Cuánto en la vida uno puede llegar a usar este método? Muy poco, pero la universidad nos permite ver que sí se pueden hacer esas cosas, que existen, y aprovechamos de ver un poquito más de detalle. En la vida real uno encuentra estas cosas y lee un poco más y aplica de acuerdo a lo que se encuentre, y uno encuentra cosas en hidrología, dependiendo del campo en el que está, o encuentra cosas en carreteras o en lagunas de oxidación que son totalmente adicionales. Esto es casi adicional, lo que es lo común, pero igual veamos involucrando que podemos hallar para este tipo de rellenos algo así. Pero bueno, no decimos que el relleno es así, sino sirve para eso, pero borramos ahora aquello y simplemente decimos, vamos a considerarlo horizontal. Entonces déjeme ahora poner un borrar. Y aquí no me es tan fácil por las ventanas que tengo y el dibujar del PowerPoint, pero termino borrando sin problema, porque además me está haciendo mucho frío. Tengo más frazadas y colchas encima que no alcanzo ni el teclado. Déjeme un segundito que estoy borrando. Ok. Muy bien, entonces realmente estamos hablando que es posible aquello, pero ahí están nuestra superficie igual a la de siempre, ¿no? Eso es lo que entendemos en este momento. Ok, bien. Entonces ahora hecho, ahora sí. Y con eso, ¿qué dice el método de Kuhlmann? El método de Kuhlmann dice, mire, en esta solución, no estaba en la ventana adecuada, quise editar, entonces no ven ustedes, pero aparecen un montón de cosas. Ok, ahora sí. Entonces, el método de Kuhlmann dice, mire esta línea que es horizontal en el pie de este muro, y ahora tome el ángulo phi, paso 1, y con el ángulo phi dibuje esta línea. Excelente. Entonces uno en este método gráfico
tiene una línea. Y luego dice, ahora no tiene que saber de memoria, tiene que simplemente utilizar su formulario del método de Kuhlmann y dice, ponga 90 menos el ángulo de la inclinación, menos el ángulo delta, y ahí aparece otro ángulo, y de la línea que dibujó antes, trace esta otra línea. Excelente, entonces uno ha definido esta línea BE en este momento, ya tiene definida la otra línea. Y ahora viene la clave. Nos dice, yo podía haber tenido esta otra sección o esta de acá, sea como sea, yo puedo pasar unas cuñas. Entonces empiezo con las cuñas. Y aquí aparece una cuña A, B, C1, un primer tanteo. Y digo, ¿será que esa cuña funciona? Es mi pregunta. Entonces, solo la dibujo, ¿no? Nada más. Luego digo, tal vez no sea esa cuña la solución, tal vez sea otra cuña, la ABC2. ABC2, tal vez sea más grande. Excelente, es otra posibilidad. O quizás sea la ABC3, tercera cuña posible, o la ABC4, son las dibujadas acá. Si es que yo mantengo que el relleno es otro, entonces digo, la cuña, por supuesto, es la misma ABC1, ABC2, pero la ABC3 en este otro ya no llega hasta ahí arriba, la cuña llega hasta aquí, ¿no? Entiendo. Y si es la 4, llegaría hasta ahí la cuña. Pero son cuñas que yo defino arbitrariamente y digo, alguna de esas va a ser mi cuña, la cuña razonable, la cuña que actúe sobre ese muro. Y para cada una de esas cuñas lo que hago es hallar el peso. Entonces entiendo que en este caso general tengo yo un peso 1 para la cuña 1 actuando un centro de gravedad, y en la cuña 2 que involucra ABC2, no C1BC2, sino ABC2, tengo un otro peso y actuando también donde corresponde, y así también la cuña 3 y la 4, y si tengo esta condición o esta otra condición, hallo el peso de acuerdo a lo que necesito. Entonces tengo el peso de cada cuña y lo que hago es con ese peso hallar una escala y dibujar ese peso en la línea BD. Por lo tanto, yo escojo la escala, no importa que entre bien, y digo la cuña 1, la cuña 2, la cuña 3 y la cuña 4. A escala, a la escala que yo elija, pero que se vea ahí que me sirva adecuadamente. Por decir algo, si estos son 10 centímetros y todo el peso es 1000, entonces esta otra cuña pesaba 800, esta 500 y esta 200, por decir algo, ¿no? Entonces de ahí sale estos valores a escala, ¿no? 10 centímetros 1000, 2 centímetros 200, 5 centímetros 500. A eso se refiere la escala. Y luego es tan simple como pasar paralelo por la línea B, paso paralelo por esos puntos, unas líneas. Entonces, al pasar esas paralelas, resulta que voy a dibujar una. Entonces pongo mi reglita y digo, voy a dibujar la cuña 4, por ejemplo, y paso una línea paralela por ese punto. Ahí está, semiparalela. No me ha salido tan bien, haremos
Lo inclinaremos mejor. Entonces la idea es que es paralelo a esta línea, eso, y pasa por el punto aquí C4 y es una línea realmente paralela. Ahí está. Pero la clave es que pasa por C4. Y digo, ese C4 está asociado con la cuña 4, por lo tanto, donde se intersecta con la cuña 4. Ese es el punto. Donde se intersecta con la cuña 4. Y es muy fácil de ver que la intersección entre la cuña 4 y esa línea está aquí. Y lo mismo hago con 3 y donde se intersecta con la cuña 3, y lo mismo con 2 y con la cuña 2, y con 1 y con la cuña 1. Esa es la idea en este caso. Y trazo una curva asociada con esos puntos, y esa es la curva de Kuhlmann. Y se puede ver que aquí está en una línea negra, ya estaba dibujada a priori la línea de Kuhlmann, que es, perdonando, de ventana en ventana. Un segundito. Inge, mientras tanto, los valores de C que están sobre la línea BD son los valores de los pesos de la cuña, ¿no? Los valores, magnitudes. El peso, exactamente, la magnitud del peso y no la cohesión como parece, es el peso. Ah, ya. Buena aclaración, gracias, Inge. Bien, entonces ahora sí, tengo esa línea que es la de Kuhlmann. Y digo, excelente, voy ahora a pasar una paralela, aquí está la línea BD, y voy a pasar una paralela BD por la línea de Kuhlmann, y a la vez tangente a la línea de Kuhlmann. Entonces se nota que ahí es tangente y ahí está la paralela, ¿no? Entonces ya venimos acá y decimos, ahora déjenme un segundito, que me sucede de rato en rato, que solo no sé en qué ventana estoy. Ok. Entonces digo, esa paralela y tangente se marca ahí y esa es paralela. Entonces ahí que ha surgido un nuevo punto, y por este nuevo punto se nota que hay una nueva cuña. Y realmente esa es la cuña que empuja al muro en condición activa en ese caso. Esa es la idea, esa es la manera en la que uno debe trabajar. Y si conozco la cuña, pues ya conozco cómo puedo hallar todo el resto, igual para cualquier otro caso. Y si conozco la cuña, puedo hallar dónde actúa en el centro de gravedad de la cuña ese valor de P sub A. Pero ¿cuánto realmente vale P sub A? Digo, este punto equivale a tener otra línea ahí, y préstenle atención, entre este punto y ese punto hay una distancia, ¿no? Aquí una distancia entre esos dos puntos. Y con la escala que he adoptado antes, ese es el valor de P sub A. Tiene un peso, evidentemente el peso está asociado con esa escala aquí, pero el peso no es la fuerza activa. Este valor en la misma escala es el que corresponde a P sub A. ¿Y dónde actúa? En el centro de gravedad de la cuña, paralelo a esto, y encuentro dónde actúa. Ya conozco el P sub A,
dice que actúa con una inclinación delta de la perpendicular. Ese es el método de Kuhlmann. Pueden hacer sus preguntas. Inge, bueno, son varias preguntitas, pero los valores de C que tenemos trazados inicialmente para hacer las cuñas son completamente arbitrarias. Completamente es mucha palabra, ¿no? O sea, uno estima, y dice aquí realmente el ejercicio y la prueba, dice 2 valores por debajo del máximo y 2 valores al otro lado, entonces me permite dibujar bien. Y ahí hay una estimación de lo que puede ser eso a ojo, ese es el criterio. Nada más. Ahora, si uno medio que pone sus 4 valores aquí, pues le va a salir esa curva ahí, va a tener que poner otros 2 más extendidos. Sí, en ese sentido es completamente arbitrario, pero entre comillas. Ya, entendido, Inge. Y una cosilla más. Esta cuña nueva que se forma CA, bueno, A, CA y B, no me queda muy claro el concepto de qué es. ¿Es el suelo que se logra empujar con la condición pasiva? Sí, es la porción de suelo que termina fallando y empujando al muro, que era el criterio de Coulomb. Ok, ahora sí. Muchas gracias, Inge. ¿Algo más? Bien. Entonces, ese criterio, bueno, es simple, es muy adicional, en el sentido de que no es que se usa todos los días, pero ahí están los autores que nos muestran eso y decimos razonable saberlo. Otro criterio para hallar esfuerzos. ¿Algún otro autor? Miren, ¿quiénes siempre surgen estos nombres? Han hecho muchísimo en mecánica de suelos y ellos nos dicen, mire, usted tiene diferentes tipos de relleno. Tomamos como el caso el suelo 1 y dice ese suelo es un suelo de grano grueso, básicamente arena limpia o grava, está bien, pero podría uno tener otros tipos de suelo, incluso arcilla blanda muy blanda. Si uno tiene un suelo 1, debe usar esta gráfica. En un momento vemos cómo, y una gráfica. Bien, entonces dice, vamos a tener un caso especial, el relleno de esta forma y adicionalmente algo horizontal. Entonces uno dice, yo no podía utilizar los otros métodos, sí puedo utilizar el método de Kuhlmann, pero solución gráfica más complicada. Terzaghi y Peck se nota que me ha hecho una simplificación y me dicen, mire, va a poder hallar los esfuerzos asociados con estos vectores. Miren, un vector y otro vector aplicado al final de este muro. Vamos a ver que eso es correcto cuando veamos el siguiente capítulo. El día de hoy nos basta decir en una simple línea. La línea es esta de acá y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces me olvido de esto en este capítulo y digo, en esta línea, pues el relleno crece y después es horizontal y la altura de esa línea es h' y después es h1 y la fuerza activa que actúa es la componente de eso más eso y es una fuerza inclinada. ¿Depende de qué? De h' y depende de un coeficiente KH y un coeficiente KB. ¿Verdad que sí? Y aquí me dice, vean esta gráfica que está el valor de K en función de H1 sobre H'. Entonces dice H1 sobre H', excelente. Veo el valor, encuentro, subo
y me dice el talud, se refiere a esta componente. O sea, aquí hay una pendiente y por supuesto esto es lo horizontal y esto es lo vertical. Y cuando me dice 1, 5 a 1, se refiere 1, 5 horizontal a 1 vertical. 2 a 1, 2 horizontal a 1 vertical, se refiere a esa inclinación, ángulos. Entonces, si defino eso y defino el H1 sobre H', puedo entrar y aquí me dice el de arriba es KH, obviamente encontrando acá. Ahora, en un instante hago ese dibujo. Voy a ver un segundito. La puerta, están tocando la puerta. Y han levantado la mano, Ramírez. ¿Alguna pregunta o solo cuestión de que te has movido y has presionado levantar la mano? Se ha movido. Se va a servirse un cafecito para no dormirse. Y no hay. Dejamos un rato. Bien, entonces sí pongo las líneas aquí. Y digo, teniendo H1 sobre H, por decir algo, cae ahí. Y teniendo la relación esta de la pendiente, caigo ahí. Y entiendo que mi primer valor, ese es KB. Y en el otro caso, para la misma pendiente, vamos a decir esa, llego ahí y ese otro valor es KH. ¿Y dónde introduzco KB y KH? Ahí. Y listo. Entonces, esa es otra manera de hallar esa resultante. Mucho más práctica y fácil, ¿no?, que el método gráfico de Kuhlmann para diferentes tipos de suelo. Entonces, en forma general, ¿cuán útil puede ser Kuhlmann? Mejor este, ¿no? Mejor este. Pero Kuhlmann es real, existe, es parte de la ingeniería. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Por supuesto, los autores han dicho, alguna vez yo puedo tener un muro como el que se ve aquí o aquí o aquí, y extra a los esfuerzos que puedan haber por el relleno, puedo yo poner una carga externa. Una carga puntual Q, una carga lineal Q minúscula o una carga uniformemente distribuida de esta otra manera Q. En todo caso, hay un incremento de esfuerzo a lo que había que aprendido a calcular ahora, y hay un incremento de esfuerzo, y ese incremento de esfuerzo pues tiene las relaciones que podría aprender del capítulo 1. En el capítulo 1 me concentro en lo vertical, pero podría concentrarme en lo horizontal. Por ejemplo, para esta carga, si digo la carga está separada un M1 y tiene un ancho M2, y quiero hallar a un cierto punto a una altura, eso solo quiere decir que hay un ángulo alfa y un beta formado por la geometría, ¿no? Y solo recurro a las ecuaciones que me permitan hallar eso en función de m. Entonces dice aquí, estos dos autores han encontrado, así como antes decíamos, Bucinesco, decíamos Westerhard o Milovich, ahora encontramos otros dos nombres y nos dice
Si M es mayor que 0,4, el horizontal depende de M, de N, de H y de Q. No es que entrar en mayor detalle, pero esa es la idea. Bueno, pero esa creará otro, entonces aquí digo M2, M1, más bien debería haber referido a esto, alfa, beta, Q y H. ¿Cuánto uno utiliza esto? No utiliza en realidad, pero sepamos que es posible hacer esas cosas en estos casos. Muy bien, pueden hacer sus preguntas. Bien, pensemos ahora en la condición pasiva. Otra vez volvemos al método de ranking y decimos muro vertical, no hay fricción, aparece una carga Q y se empuja, el muro empuja el suelo y se da una falla, pero a lo largo es la misma condición, no es que aparece exactamente como cuña en el método de ranking, si en el de Coulomb. Pero se da esa situación y para eso yo, igual que antes, puedo yo pensar en que C0 y para C0 una primera condición de alfa igual a 0 y alfa mayor que 0 y en esta hay un Kp y en esta hay un Kp. Y después para C mayor que 0 y hay otra vez un alfa igual a 0, un alfa mayor que 0 y hay un Kp y Kp para eso y una ecuación. Y la ecuación aquí asociada, el valor de sigma prima P igual a un Kp por el sigma prima V y en esta otra un sigma prima P igual al Kp más 2 veces C la raíz de Kp. Y uno dice todo igualito, pero la diferencia, el valor de Kp a considerar y la ecuación igual que antes. Entonces, lo único que ahora aparece en el método ranking que está en su texto y vamos a ver rápidamente, es eso, cuál puede ser el Kp en diferentes casos. Este para el inclinado y este Kp para el no inclinado y así sucesivamente el Kp largo que hemos visto con el más 2 veces. No nos preocupamos mucho, decimos es lo mismo, solo que este Kp, eso más vamos a agregar el básico, el común, es la tangente al cuadrado de 45 más phi medios en lugar de menos phi medios. Y listo, todo igual, todo igual. Entonces uno dice, ¿ya he hecho todo? Sí, solo que hay que tener cuidado que en lugar de que salga 45 menos phi medios, salga un K, ahora tiene que ser 45 más phi medios. Y solo para distinguir, si phi es igual a 30 grados, ¿cuánto saldría Kp? ¿Alguien me puede dictar? 45 más phi medios, tangente al cuadrado de eso. 3, Inge. 3. Entonces recuerden, si hacemos con menos es 0 punto algo, ¿no? Creo que 0,33. Pero el Kp ahora es 3. Eso hace la diferencia entre lo que es pasivo y activo, pero la consideración después es idéntica. Entonces digo, ¿necesito hacer otra vez todo? No, solo entender eso y me quedo muy, muy tranquilo. Y en el método de Coulomb, lo propio. En el método de Coulomb, digo, si utilizara Coulomb aquí, igual aparece un pp, un ángulo delta, y la fuerza pp es un medio kp gamma h al cuadrado, y el kp aparece con una ecuación diferente. Entonces, en lugar de salir 0, algo, sale 3. O sea, como idea general, ¿no? Y listo, y después todo es idéntico, las mismas consideraciones con kp. Y ahí aparecen los ejemplos 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que en esencia son los mismos ejercicios y ahora con el valor de Kp. Listo.
¿Tienen que hacer esos ejercicios? No, porque es lo mismo. Entonces, si realmente han hecho hasta el 5-8, han quedado tranquilos, han preguntado, está bien, y ahora dicen, no, o sea, creo que este docente quiere que aprendan, no que hagan mecánicamente y a todo le cambie por KP. Nada, pero están esos ejercicios para que hagan una comparación uno con el otro y digan, uy, si es pasivo, la diferencia es enorme, me ha salido tal valor aquí y tal valor allá, por decir algo, ¿no? Hagamos un ejemplo. Veamos, por citar algo, el ejemplo 5.10, que tristemente no tengo aquí, pero revísenlo. El ejemplo 5.10. Y termina en un valor de P sub P. Podemos decir cuánto es ese valor de P sub P. No me acuerdo si está descompuesto o no, pero pueden revisar su texto, por favor. 3264.46. Perfecto. Y al otro lado tiene un paralelo. ¿Cuál es el ejercicio que es el ejemplo 5.10 en activo? ¿Pueden distinguirlo? De los que han hecho, ¿alguno tiene las mismas dimensiones en activo? Pareciera que fuese 5.4, Inge. Debe ser. Disculpen que no haya revisado para venir a esta clase, pero debe ser el 5.4 porque la idea del texto es que son los mismos, solo que es ¿cómo se dice? Otra condición. Entonces, en esta condición, ¿cuánto sale el P sub A? 415.9. Eso es lo que interesa para estos ejercicios. 3.000 a 415, ¿ok? Y el diseño de algo activo es con 415, el diseño de algo pasivo es con 3.264. Y uno dice, ¿y cuándo puedo tener una condición activa? ¿Y cuándo una pasiva? La activa es muy evidente, ¿no? Cualquier muro con un relleno nos va a empujar el muro y se diseña con activo. Y el pasivo, cuando el muro empuja. Y nos imaginamos, el que más me viene a la mente, no me viene a la mente otro caso, el tener un cerro, ese es un cerro, y en un cerro ahí ponemos un bloque de concreto y ponemos una tubería de agua. Ahí hay una tubería de agua en ese bloque de concreto. ¿Dónde hay esas cosas? En Corani y en su penstock, que baja de Corani a la misma planta Corani, y luego de Corani a Santa Isabel, y de Santa Isabel a Banda Azul, y de Banda Azul a San José, etcétera, etcétera. Donde aparece el penstock, le ponen ese bloque. ¿Dónde hay otro de esos bloques? Cuando uno sube por Tiquipaya, ahí hay un pequeño penstock, Canata, ve lo mismo. Cuando uno va más hacia el oeste, hacia Pote, encuentra la central hidroeléctrica Misicuni, y es el mismo concepto. Entonces veamos nuestro bloque. Uno dice el suelo, por ejemplo, lo vamos a poner horizontal en un cierto sector para no complicar, y decimos ese es el suelo, y terminamos con un bloque de concreto gigante. Y las fuerzas que hay sobre la tubería son enormes. Y no voy a dibujar la tubería así. Voy a dibujar que estamos viendo la tubería aquí. ¿Cómo se diseña eso? Ya es otro asunto, pero terminamos con un bloque. Y lo principal es el peso sobre ese bloque. Y si además está eso en una curva, que es muy posible porque se pone eso para alguna curva, uno dice las fuerzas laterales que va a ejercer
esa tubería son enormes y van a ser en un sentido y obviamente hay que cuidar muy especialmente la fricción ahí abajo con ese bloque porque son cosas enormes y pongo el bloque para que no se mueva. Pero ¿dónde más puede suceder algo? Todo este bloque puede comprimir este suelo aquí. ¿Verdad que sí? Y también puedo suponer que aquí realmente tengo mi bloque empujando al muro. Consecuencia, puedo de alguna manera, si bien el desplazamiento es así, pensar que ahora sí el muro está empujando el suelo y aquí atrás, porque igual va a ser rígido, tengo una falla al corte. Y aquí va a haber una fuerza real sobre el suelo y el suelo va a aguantar y va a ayudar a que no se mueva. Entonces yo miro esto y digo, cuando el muro puede empujar el suelo, por ejemplo en estos bloques puede hacerlo y voy a requerir saber la fuerza pasiva de ese bloque y me va a ayudar. Y hágame caso si a alguno le cae a hidráulica y en hidráulica diseña centrales hidroeléctricas y tiene que poner esos bloquecitos, son gigantes y va a requerir pedir ayuda al suelo para aguantar esas fuerzas. Y ahí puede venir lo pasivo. Pero es idéntico a lo activo, ¿no? Entonces no me preocupo, solo que los valores van a ser otros hasta la falla. Bien, entonces con eso estamos tranquilos, pueden descansar de ejercicios y dicen, ya entendí, entonces no quiere que repita, pero con esto más tengo todo claro. Y ahora voy a revisar, comparar mi ejercicio, el que hice y digo, es el mismo, pero increíble la diferencia y listo, eso me basta en este conocimiento. Preguntas. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de condición pasiva en Coulomb, en el método de Coulomb? Bueno, el método de Coulomb, ustedes se acuerdan dentro de las hipótesis, decíamos, involucra una superficie de falla y además involucraba, comparado con Rankine, la forma de alcanzar ese valor por el borde superior o por el borde inferior, había una diferencia. Y bueno, resulta que cuando estamos utilizando la condición activa, se supone eso y la superficie real de fallas estas son muy parecidas. Y en condición activa, usando Coulomb, no hay problema. Pero en condición pasiva, la diferencia entre la suposición y la superficie de falla real es real. Además, el borde superior que utilizamos no va por el lado conservador, va por el otro lado. Entonces, en el fondo, uno no debería utilizar el método de Coulomb en condición pasiva. Se puede calcular, es así de simple, pero no debería utilizar el método de Coulomb. Y de ahí aparece que sí se puede utilizar Rankine, pero si inicialmente decimos hay inclinación, ni siquiera Rankine inicialmente, entonces uno dice, ¿habrá otros autores que digan algo más? Por supuesto que sí. ¿Y quiénes aparecen? Terzaghi, apellido Peck, Terzaghi Peck, y ellos dicen, propongo lo siguiente. Igual que antes, en el método C es 0. Y dicen dibujar la geometría, método gráfico, el muro y el relleno, muro, relleno, escala. Y dicen, vamos a dibujar ese muro y el relleno escala. Aquí aparece un ejemplo. El muro, el ángulo delta que puede haber, ¿no? Pero bueno, inicialmente uno no dibuja eso, dibuja H, dibuja el relleno, en este caso un relleno horizontal, y eso está a escala.
Terzaghi y Peck dicen eso. Y luego dice dibujar la línea C1A de tal manera que forme un ángulo de 45 menos phi medios con la superficie del relleno. C1A. Entonces uno mira aquí A, aquí mira C1, entonces dice, este es el relleno, 45 menos phi medios. Entonces pasa esa línea tranquilo, 45 menos phi medios. Y al otro lado involucra tener una línea de ese estilo también con 45 menos phi medios. Y por supuesto yo entiendo que si decido poner un punto ahí, pues voy a tener algo así. Si decido tener otro punto ahí, otro, etcétera, etcétera, tengo varias posibilidades. Pero entre tanto solo me dice dibuje AC1. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa dice estos autores? Dicen, una vez que ha dibujado eso, luego sea BC1D1 la posible cuña en falla, en la cual BC1 es un arco de espiral logarítmica cuyo centro es O1, siendo O1BR0, O1C1R1, y el ángulo BO1C1 es θ1. Uno dice, ¿qué? Dice, por favor, dibuje esta línea BC1. Y no es un arco cualquiera, es una espiral logarítmica. Y uno dice, ¿será esa una figura geométrica? Y dice, sí, aquí está. Ese es el centro. Si conoce esta distancia R0 y además conoce ese ángulo, puede determinar ese punto con esa ecuación. En otras palabras, el valor de R, cualquiera, o el R0 o el R1, depende del R0, depende del valor del número neperiano, el ángulo que aparece ahí y la tangente de phi. Una ecuación que no hay que saber de memoria. Y esa es la espiral logarítmica, esa espiral. Entonces dice, esta espiral hay que dibujarla pensando en poner un centro cualquiera al tanteo. Si conozco ese centro, entonces conozco el valor de R sub 0. ¿Y cuánto va a ser el valor de R sub 1? O sea, ¿dónde va a estar este punto C1? Va a depender de esta ecuación. Si tengo el R0 E tangente de phi y conozco esta línea, entonces voy a conocer entre este y ese el ángulo, y con ese ángulo pues voy a tener el R de este punto ahí y acabo de determinar ese punto. Entonces tengo ahí una espiral logarítmica. Con esta ecuación conozco la espiral logarítmica. Entonces aquí vuelvo a ver eso, ¿no? Digo, tengo este O1, tengo este valor, tengo esta distancia, tengo el ángulo, entonces sé cuál es ese punto. Excelente, entonces ahí está el dibujo de esa porción que se asocia con eso. Y luego les pregunto ahora qué a Terzaghi y Peck. Y dice, después de hacer eso que es muy simple, para la estabilidad de la cuña ABC1C1, se considera que el equilibrio es mantenido por las siguientes fuerzas por unidad de longitud. Dice, ahora este sector en diagrama de cuerpo libre es ese, y ahí actúan el peso. Actúa esta fuerza P1 acá, asociada con esta fuerza, inclinada un ángulo delta como siempre, y este es el pasivo. Y adicionalmente de este otro lado actúa una fuerza pasiva en ese otro sentido, o activa en ese otro sentido, a una distancia dada. Perfecto. Entonces me dice aquí, debo hallar el equilibrio entre el peso 1, que es el área, la fuerza PD, que es la fuerza total pasiva
de ranking, dice, de ranking ejercida sobre la cara vertical, que se puede hallar con esa ecuación, porque es solo ranking, lo mismo de antes, y la fuerza F1, que es la resultante de las fuerzas normales y cortantes que actúan a lo largo de la superficie de deslizamiento BC1. F1 forma un ángulo de phi con la normal a la espiral trazada. Entonces miro aquí, digo, esta fuerza de fricción realmente en una espiral logarítmica pasa por este punto O y todas esas fuerzas dan el equilibrio aquí. Y ahí está, ¿no? Y adicionalmente dice P1 es la fuerza pasiva por unidad de longitud del muro. Y esta actúa a una distancia h tercios, si esto es h tercios, medida desde la base del muro y forma un ángulo de delta, ¿no? Ahí están todas las fuerzas. Entonces, con eso dicho, simplemente dice ahora vamos a hallar momentos en O1. ¿Dónde era O1? Aquí. Entonces, momentos ahí. Por lo tanto, digo, si esta fuerza pasa por ese, no crea ningún momento. Esta fuerza está ubicada a una distancia, por lo tanto, de ese O1 a una distancia dada. El peso a otra distancia. Esta otra igual a unas distancias. Entonces, consecuencia, yo puedo hacer W por la longitud más PD por la longitud más F1 que no actúa por P1 por la longitud. Esta longitud dice es LP1 con P. Entonces miro aquí y me dice, ojo con ese valor, es LP1. Esa es la longitud real que debe entrar porque con P va L1. Y con W, LW está bien y solo es cuestión de aquello. Ah, no, L1 y LP1, está bien, LP1, solo que he subrayado mal. Va, LP1 relacionado con P y L1 relacionado con PD y LW relacionado con W. O sea, uno conoce dónde actúan esas fuerzas, por lo tanto, uno puede hallar esos momentos. Y dice, por lo tanto, si hallo esos momentos, esta fuerza P1 va a tener esta forma. Porque conozco el peso, esas distancias, conozco el PD que calculó y he calculado la fuerza P1. Y esa es la fuerza PP. Y todo eso es lo que dicen Terzaghi y Peck. Esa es la fuerza PP. Ahora hay que probar varias superficies y en cada uno calcular primero un P1, luego un P2 y un P3. Y el menor de todos, y el que realmente igual que antes, si pruebo varias, realmente sé que es el menor de todos, entonces ese es el PP asociado con esta situación. Es un método gráfico, esto sí que me va a tomar mucho tiempo, pero existe. Igual es una información hasta cierto grado suplementaria, adicional, que sepan que existe, que hace años la ingeniería era mucho de gráficos, ahora por supuesto menos de aquello, mucho más de programas que han hecho otros con ecuaciones y solo utilizamos. O a veces, si nos especializamos en estas cosas, nosotros hacemos nuestros propios programas. Entonces, de alguna manera queda en la mente que ese método sirve, es más exacto en condición pasiva. Pueden hacer sus preguntas. Bien, y por último, dos autores, aquí están sus apellidos, Cacuot y Kerrisel, dicen, mire, la mejor manera de hallar un PP es con esta ecuación. La fuerza pasiva es un medio de gamma por H1 al cuadrado por Kp. Facilito. Y la relación que existe es este, el muro es este,
Y el H1 corresponde a la distancia del muro, no a la vertical, sino a la distancia en el muro. Como se pueden ver, ese es H1. El PP actúa H1 tercios y con una inclinación delta de la perpendicular al muro. Y lo mismo, el criterio es el que acabamos de ver, esta cuña y una espiral logarítmica. Pero ellos han ido más lejos y han dicho, en lugar de hacer esa gráfica varias veces, involucramos esa situación y hallamos ese valor de una manera, y para diferentes ángulos, ellos dicen, ahora ve el ángulo phi y le voy a dar el KP. Entonces uno dice, muy simple, ¿no? Si tengo un relleno, digo, un muro que es vertical, teta es 0, entonces estoy pensando en esta gráfica. Y luego es solo cuestión de hallar phi, lo de siempre tomo phi 30 grados, subo esta gráfica y resulta ese valor, entonces el KP es más o menos un valor de 6.4. Puedo ir con un poquito más de calma, pero en forma general podría yo hallar eso. Y si el valor de phi positivo hacia este lado, que es lo más común, va hacia ese lado, y si va hacia el otro, negativo. Entonces tengo varios casos. Y uno dice, pero qué sencillo. Sí, pero hay algo más. Aquí dice, se obtiene KP pensando que esta gráfica es para delta sobre phi igual a 1. Entonces le agregamos que la relación que va detrás de esta gráfica es delta sobre phi igual a 1, que no siempre se da. Es solo un caso delta sobre phi igual a 1. Entonces lo que uno debe hacer es pensar en lo último. Para un delta sobre phi diferente de 1, tiene que multiplicar por un R al valor de KP que encontró. Ese es finalmente el verdadero KP. Y eso involucra venir a esta tabla, y ahí uno dice, el R obtengo en esta tabla, phi he dicho que es 30 grados, me imagino cuál es mi delta sobre phi, y digo, por citar algo, es 0,5, por lo tanto, ese factor R es 0,746. Consecuencia, mi KP en este caso es el valor de R 0,746 por el valor de KP, que era 6.4. Y listo. Ese es el valor de KP y no me preocupo más. Muy simple, ¿no? En lugar de utilizar esto, utilizo este criterio. Hay que nomás reconocer que estas gráficas ayudan muchísimo. Detrás de esto, no sé de estos dos autores, pero en general hay mucho concepto, mucha idea clara de qué hacer y se simplifica de gran manera, y hay tesis, ¿no?, de posgrado asociadas y terminan en gráficas simples que ayudan. ¿Les ha quedado claro cómo usar esta gráfica? ¿Alguna pregunta? Bien. Lo último, a veces existen estas condiciones. A veces uno dice, voy a hacer una zanja y voy a poner una tubería, y por supuesto que esa mi zanja debe permanecer estable. En Cochabamba uno dice, he visto por todo lado que han excavado para alcantarilla, para mejorar cosas, han excavado 2 metros, 3 metros, y listo, le han puesto la tubería y no ha habido mayor problema. Pero, hay algunas veces que el suelo pues tiende a desmoronarse. Entonces, en ese caso, se utiliza un entibado, como se muestra aquí. Y se pone unas barras, una foto cualquiera de internet que muestra eso,
se ha excavado y el suelo no va a permanecer, entonces ahí se pone unas ataguías y entre medio se pone el refuerzo. Otro ejemplo, entre medio se pone el refuerzo a esto que es una ataguía totalmente flexible, ¿no? Muy bien, en este caso decimos, se aplica, pregunta, ¿se aplica los esfuerzos que hemos aprendido a calcular, el de condición activa, por ejemplo? Respuesta, no. A veces uno mete la pata y dice, aquí tengo yo un muro y ese muro va a funcionar como ya conozco. No, no funciona así. Aquí no funciona como algo rígido. Aquí la deformación es otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué se pone eso en primer lugar? Ese muro puede deformarse así, exagerando mucho. Abajo más y arriba menos. Y digo, este no es un muro rígido. Entonces simplemente digo, no meto la pata, esto no sé calcular, no es un muro rígido. Hay otras formas de ver los envolventes ahí atrás, pero no nos preocupamos, simplemente no es un muro rígido. Y con eso estamos listos con los esfuerzos laterales. Pueden hacer sus preguntas. Bien, estamos listos, entonces ahí quedamos, tengan buen fin, no, estamos empezando la semana, buena semana, hasta el jueves.